Damos la bienvenida a la socióloga Ariana Tranca, politóloga, profesora universitaria. Quisiéramos al tiempo de darle la bienvenida, socióloga Tranca, a hablar sobre este tema. ¿Qué importancia puede tener? ¿Qué relevancia para otros países más allá de los Estados Unidos este debate que se ha abierto sobre nuevamente el tema del aborto? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente este es un precedente que creo que va a cambiar sobre todo el debate y la opinión pública alrededor del aborto, porque esta sentencia de Roe versus Wade fue, digamos, el primer paso que tuvo, creo yo, que hasta el mundo, un precedente importantísimo a nivel legislativo que permitió ir adaptando esta legislación digamos, a nivel estatal, y por supuesto creó los precedentes para que también le den legitimidad a los instrumentos internacionales que a su vez cada país lo fue adaptando a su tiempo en su normativa local. Entonces creo que el mayor impacto que va a tener es a nivel del debate y la opinión pública. ¿Tiene una relevancia global o regional este tema? Por supuesto, porque nuevamente hoy el mundo está globalmente conectado y el activismo, en este caso a favor del aborto, ya cruza fronteras, ¿no? Entonces no solo se queda en Estados Unidos, pero definitivamente se riega, y lo hemos visto en los grupos en Ecuador, en Argentina, en Colombia incluso, que hace poco se legalizó. Entonces creo yo que va a tener una repercusión a nivel mundial, sobre todo a nivel del debate público. ¿Cómo quedó en su criterio la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, que le emitió la Asamblea Nacional, que la reformó el presidente de la República y que se publicó ya en la forma en que quedó tras el veto presidencial en el registro oficial el 29 de abril? Bueno, creo que es una ley que definitivamente tuvo bastantes críticas, no solo en cómo llegó a la Asamblea, sino cómo salió de la Asamblea. En ese sentido, creo yo que vamos a ver distintas reformas a esta ley, porque definitivamente lo que se estaba buscando era ampliar las causas y ampliar las semanas en las que se pueda acceder. Y bueno, definitivamente nuestro país tiene una situación muy alarmante en cuanto a embarazo adolescente, y creo yo que la discusión más bien debería enfocarse también en la prevención y en mejorar el acceso y los servicios públicos, sobre todo de salud, para atender y un poco prevenir la situación de un embarazo adolescente, que Ecuador nuevamente es uno de los países con la mayor tasa de embarazo adolescente. Y recordemos que esta ley está únicamente enfocada hacia el aborto por violación, pero hay que entender que el tema de la prevención es a nivel de política pública, y yo creo que es algo que puede complementar el espíritu de la ley que quedó ya registrada en el registro oficial. Bien, siguiendo con temas nacionales, pero de coyuntura, la Asamblea Nacional va a cumplir un año de funciones dentro de 10 días, el gobierno del presidente Lasso un año de gobierno el próximo 24 de mayo, dentro de 20 días, y es ya un buen momento para realizar evaluaciones sobre cómo han ido las cosas. En el caso del Ejecutivo, hay críticas contra el gobierno porque hay situaciones bastante críticas en varios temas, comenzando quizá por la seguridad, la vialidad sumamente sensible aquí en el austro ecuatoriano, el tema de la salud. Hoy habíamos informado que en el IES se ha suspendido ya la entrega de medicamentos biológicos, dejando a personas que tienen enfermedades catastróficas absolutamente desprotegidos. En la educación hay problemas, está en marcha una huelga de hambre por parte de los maestros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión, su visión sobre cómo está terminando este primer año de gobierno Guillermo Lasso? Bueno, creo que algo que fue muy positivo al inicio de este gobierno definitivamente fue el plan de vacunación. Yo creo que sin el plan de vacunación el país no hubiera podido caminar o salir un poco el hueco en el que nos encontrábamos a nivel social, a nivel económico, y creo que fue un gran acierto que se
esa obra del gobierno que realmente creo que a los ecuatorianos nos benefició más de lo que nosotros pensamos, porque nos permitió, y vean cómo está Colombia y Perú en cuanto al tema de la gestión del COVID. Creo que Ecuador dio un paso gigantesco y que nos permitió retomar la normalidad. Otro aspecto positivo del gobierno me parece la gestión económica. Creo que está cumpliendo con las metas que se plantearon de poner la casa en orden, que por supuesto, sobre todo esta decisión tiene costos políticos. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Porque poner la casa en orden supone descuidar otras áreas hasta poder equilibrar las finanzas públicas. Ahora, ese es el costo político que está asumiendo el gobierno en este momento, y creo yo que lo que hace falta, y ese es el mayor desafío, de traducir esta decisión política hacia un beneficio, que la ciudadanía sienta que esto, digamos, estamos caminando hacia una meta y que esto nos beneficia. Entonces creo yo que ese salto es el gran desafío que tiene el gobierno, y por supuesto atender estos frentes que mencionabas hace un momento, las carreteras, la provisión de salud, y que definitivamente es algo que el gobierno tiene que atender, porque no se puede descuidar de lo social, sobre todo porque es aquí donde la ciudadanía siente que el gobierno está trabajando o no, porque percibir los beneficios de ahorro, de inversiones, es un poco más difícil, no lo ven tan cercano, mientras que el acceso a una educación pública de calidad, a salud y seguridad, por ejemplo, sentirse seguro, que tengas medicamentos, que puedas tener una carretera que esté en mantenimiento, todo esto genera esta sensación de bienestar que ahora la ciudadanía no la tiene. Entonces, creo yo que dar ese salto debería ser el siguiente paso del gobierno, ya que las metas económicas van por buen camino. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío que ahora tiene el gobierno de cara a cumplir este primer año. Esperemos que los siguientes años se dedique a atender este frente social, y digamos que esta gestión interna de la economía se traduzca en esta asignación del gasto de forma eficiente, ¿no? Que no le genere tensiones financieras, pero que le permita atender este frente social con dinamismo. En declaraciones recientes del presidente Lasso volvió a referirse al tema fiscal, dando una gran importancia a este ordenamiento de la casa, como usted ha señalado, en materia económica del gobierno. Pero también dijo, esta situación no puede darse en forma efectiva. Habló de la expectativa de buenas noticias que vendrían del Fondo Monetario Internacional, pero que es indispensable. Es necesario, impostergable, que mejoren las condiciones de gobernabilidad en el país. Definitivamente, como le comentaba, esta decisión de poner la casa en orden trae sus costos políticos, porque realmente los beneficios son imperceptibles para la ciudadanía, y es más, esos beneficios probablemente ni siquiera los goce este gobierno, sino los siguientes, que van a gozar de una planificación financiera y de una sanidad fiscal que el gobierno ahora tuvo que heredar. Pero en ese sentido, lo que nos lleva al segundo tema es el tema de la gobernabilidad. Creo yo que esto es otro de los grandes desafíos que ha tenido el gobierno. Creo que dentro de todo, teniendo en cuenta cómo ha estado conformada la Asamblea, sí ha logrado ejecutar leyes importantes para esta decisión, como fue la reforma tributaria. Sin duda, la ley de inversiones, a pesar de que el gobierno había logrado ciertos logros o ciertas metas en la Asamblea, esta fue una que no logró, y una que considero que es importante, porque definitivamente la creación de empleo fue uno de los pilares de la campaña del gobierno, lo que nos muestra un poco que todavía hay este desafío de gobernabilidad. Y esto es incluso hasta más difícil porque ninguna fuerza política tiene mayoría en la Asamblea, ninguna de ellas puede hacer las cosas por sí sola. Y si bien han existido acercamientos, creo que hace falta que estos acercamientos no sean porque hay una convocatoria, sino porque realmente necesitamos este compromiso real de las fuerzas políticas para delinear una agenda común, porque yo creo que todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que necesitamos seguridad, mejor salud, servicios públicos de calidad en general. O sea, no creo que son temas que dividen la Asamblea, más bien que los unen, ¿no? Y no estamos viendo eso, que no hay este compromiso de llegar a una agenda común y de ofrecerles a la ciudadanía, esto es lo que queremos hacer,
así lo vamos a hacer, y de modo que la ciudadanía sepa que hay este compromiso de todas las fuerzas políticas y que le podamos ir dando seguimiento a esta agenda. Yo creo que eso es lo que está faltando. Nuevamente han existido iniciativas por parte del gobierno, pero creo yo que estamos esperando que eso se concrete en una agenda común, que es lo que no estamos viendo, que nos permita, o más bien le permita a la Asamblea avanzar con ese trabajo legislativo que definitivamente está estancado. Ahora, hay un reclamo hacia el gobierno de que no solamente debe cuidar la salud financiera del fisco, tiene que cuidar también el bienestar de los ecuatorianos. Acaba de entregar un dato el Servicio de Rentas Internas, el mes de abril que acaba de terminar. La recaudación de impuestos en ese mes creció en más de un 50% en comparación con el mismo periodo el año anterior. Y a esto, al ingreso fiscal, se ha sumado también los altos precios del petróleo que han favorecido muy por encima de lo que fue la previsión en el presupuesto del Estado a las finanzas públicas. Con todo esto sobre el tapete, ¿vislumbra usted un mejor horizonte para el segundo año? ¿Podrá el gobierno recuperar la popularidad, la aceptación, los puntos perdidos en materia de credibilidad durante su primer año de ejercicio del gobierno? Definitivamente creo que estas decisiones que tomó el gobierno en cuanto a poner la casa en orden le van a beneficiar para poder ejecutar estas obras y atender estos frentes sociales que no se atendieron porque la prioridad era poner la casa en orden, ¿no? Porque en ese sentido, ¿cómo el gobierno pudiera ejecutar obras cuando puede poner en compromiso las finanzas públicas? Y eso es algo que ya vimos y ya vimos los efectos que esto produce. Entonces, en ese sentido, me parece que, nuevamente, el gran desafío del gobierno es que estos beneficios de tener la casa en orden se traduzcan en la ciudadanía y que la ciudadanía sienta que de cierta forma valió la pena y que porque estamos recibiendo una salud de calidad, educación de calidad y que se están mejorando todos estos servicios que se han dejado desatendidos. En el tema del petróleo y los ingresos del fisco, por supuesto que es importante porque esto le va a permitir al gobierno ejecutar, pero eso es lo importante, que ejecute, porque si no se va a quedar, digamos, en la mente de los ciudadanos de que hay dinero, pero ¿dónde se está invirtiendo ese dinero? Entonces es importante que el gobierno sea absolutamente transparente sobre las obras que se van a hacer, que ya tenemos algunos anuncios de obra pública, pero sobre todo que los ciudadanos sepan que esos ingresos que están llegando, a dónde se están yendo y que puedan sentir que ese dinero está trabajando para los ciudadanos. Yo creo que ese es un gran desafío. Y sobre todo que se sepa comunicar de manera adecuada qué es lo que el gobierno está haciendo con estos ingresos que ha tenido, pero particularmente en el petróleo, recordemos la situación de los contratos con China, lo cual también nos quita un poco de cancha para utilizar este dinero, pero también a su vez a esta noticia positiva de que ya Ecuador vende su petróleo de manera directa, sin intermediarios, entonces lo cual esto también logra equilibrar un poco la cancha. Pero en ese sentido, creo que definitivamente es este gran desafío que tiene el gobierno de pasar de ya tenemos la casa en orden o estamos muy encaminados a tener la casa en orden, ahora voy a ejecutar estas obras nuevamente, que esto le permita amasar este capital político, porque recordemos que también el presidente ha anunciado una consulta popular, ya se vienen las elecciones, entonces definitivamente es necesario generar este capital político y por supuesto una gran opción sería atender estos frentes que se han dejado un poco a un lado. El discurso de Guillermo Lasso, de sus asesores cercanos, va en el sentido de que con la actual legislación ecuatoriana, constitución, leyes, el gobierno encuentra barreras para instaurar una economía más liberal, para desarrollar su plan, su proyecto de gobierno. ¿Piensa usted que a través de un ejercicio político, con una mejor relación con la Asamblea o quizá a través de la consulta popular, esos mecanismos de democracia directa, el presidente Lasso podrá introducir normas que estuvieron contenidas en esos proyectos de ley de reforma laboral, de ley de inversiones? De acuerdo, creo que el presidente todavía tiene cierto campo de acción. Recordemos que incluso puede someter la ley de inversiones a consulta popular una vez que fue negada por la Asamblea, puede hacerlo. También tiene cierto campo de acción con los decretos ejecutivos, pero no es lo mismo porque no tienen el mismo impacto que un tema, una reforma legal.
Entonces, sí, yo creo que nuestra normativa a ratos un poco puede entorpecer estas iniciativas del presidente, y yo creo que esto es algo que lo sabíamos desde el momento que presentó sus propuestas de campaña. Sabíamos que ciertas propuestas iban a tener digamos, bloqueo legal. Sin embargo, creo que la consulta popular es una opción, pero no hay que descuidar el trabajo con la Asamblea, porque finalmente no se puede gobernar a través de consulta popular. Es una herramienta importantísima, no solo a nivel de participación ciudadana, sino que a nivel para el gobierno, sobre todo porque no es extraño la situación que estamos viviendo ahora. Realmente es muy común que un presidente tenga minoría legislativa, y es por eso que también hemos visto a lo largo de nuestra historia cómo la mayoría de los presidentes que llegan al poder convocan una consulta popular, ¿no? Esto es algo que es muy parte de nuestra cultura política. Casi todos los presidentes que han llegado al poder han convocado una consulta popular para legitimar al Ejecutivo. Entonces es parte de esta herramienta de gobernabilidad que el país siempre ha sufrido de este dilema, por ser un país por tener un sistema presidencialista, por tener un régimen de partidos multipartidista marcado por una inestabilidad política. Entonces, esta es una de las herramientas que se ha delineado dentro de nuestra cultura política. Sin embargo, creo que es importante avanzar en estos acuerdos legislativos, porque es realmente lo que como ciudadanos nos da un poco de certeza de que vamos caminando hacia un lugar, hacia una meta en común, sobre todo en estos casos precisamente y particularmente salud, seguridad, educación y empleo. Entonces, en mi criterio, sí, hay la consulta popular, existen los decretos, pero no hay que descuidar el trabajo en la Asamblea. Para finalizar, más allá de que tenga o no éxito el gobierno en encontrar caminos que le hagan más factible desarrollar su plan de gobierno, ¿son esas propuestas presentadas ya en los documentos anteriores que hacíamos mención, en lo laboral, en inversiones, las que convienen al país? Yo creo que el país está en un momento en que necesitamos tener un debate serio sobre hacia dónde queremos ir. El problema con el debate, por ejemplo, de la ley de inversiones e incluso el tema laboral, es que estuvo con mucho ruido de posturas políticas que no querían debatir sobre el tema, simplemente imponer su criterio a partir de ello. Existieron asambleístas en cuanto a la ley de inversiones que decían que la ley decía una cosa, pero al momento de abrir la ley y de corroborar, no era lo que ellos estaban diciendo. Entonces había un poco esta suerte en ciertos sectores políticos de boicotear la iniciativa. Ojo, y ninguna ley es perfecta, no porque la manda el Ejecutivo significa que así debe entrar y que así deben de ser las cosas. Justamente ese es el trabajo legislativo, de que llegue un cuerpo de ley y yo como partido político, como bancada, tengo la obligación de mejorarlo. Tengo la obligación de incluir las observaciones que considero pertinentes para entregar un cuerpo de ley que se ajuste a las necesidades de todos, porque, a ver, ningún proyecto de ley va a satisfacer las necesidades de todos. En algún momento un sector político se va a beneficiar mejor que otro, y que un proyecto de ley no te guste o no te beneficie personalmente no significa que no sea un proyecto de ley que beneficie al resto. Entonces yo creo que hay que elevar el debate político, hay que mejorar el trabajo legislativo, y las bancadas tienen que entender de que hay que ser oposición leal. Oposición leal, ¿qué significa? No significa que yo le voy a hacer barra al gobierno, no significa que yo voy a apoyar todo lo que dice el gobierno, no. Significa de que yo tengo la obligación de dar mínimos de gobernabilidad, de que si llegó una ley, yo tengo la obligación de mejorarla, de incluir mis observaciones y de velar de que esas observaciones sean incluidas. Y sobre esto en particular, el tema de las inversiones, el presidente de la comisión que la trató, Daniel Noboa, él mencionó que él recibió a todos los asambleístas que querían hacer observaciones y que la mayoría de las observaciones fueron incluidas, ¿no? Entonces, sí hubo esta oportunidad. Entonces, más bien creo yo que el trabajo legislativo tiene que alejarse de esas posturas radicales y tiene que enfocarse en dar viabilidad a los proyectos de ley que nos benefician, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad de mejora en tanto y en cuanto los asambleístas entiendan que dar gobernabilidad es trabajo de todos y que los proyectos de ley están para ser mejorados, ¿no? Y si definitivamente no se logró un debate de calidad, no se logró incluir las observaciones porque hubo algún tipo de bloqueo, entonces está bien que se niegue la ley.
Pero en este caso en particular realmente no vimos un debate de fondo, más bien de formas, mucho intercambio de etiquetas, pero no se tocaron los temas de fondo. Entonces, creo yo que eso es algo que nos está faltando y nos está afectando a nivel nacional, pues porque por eso no hay este estancamiento. Entonces, sí, yo creo que ese es uno de los mayores desafíos también que tiene la Asamblea de cara a su primer año de gestión. La socióloga Ariana Tranca es politóloga, profesora universitaria, y le agradecemos por su presencia. Muchísimas gracias por la invitación, porque tengan una gran mañana.